Buen día, jóvenes. Al día de hoy tendremos la temática en cuestión al módulo de introducción a la zootecnia. Mi nombre es Angie Canela, soy docente del Departamento de Gestión de la Producción Animal. Hablando de zootecnia, cuando nosotros hablamos de zootecnia se nos pueden venir a la mente varios conceptos o definiciones. Si tratamos de definirlas mediante la palabra, como vemos, nos habla de animales y tecnia de técnica. Entonces zootecnia trata sobre la técnica que aplicamos a los animales. Desde el punto de vista etimológico, la palabra zootecnia deriva de las voces griegas son animal, tecnia, arte o técnica, es decir, la técnica o el arte de la cría animal. Este término fue empleado por primera vez por el fundador de la Escuela de Veterinaria de Lyon, Francia, quien escribió el libro Los Principios de Zootecnia. Cuando hablamos de zootecnia, podemos describir al animal desde un punto de vista económico como un transformador de los productos agrícolas en otros de superior calidad. Y la definimos por eso como ser la ciencia que tiene por objeto estudiar los procedimientos que permiten obtener de los animales la mejor utilidad y el rendimiento más elevado. Podemos encontrar múltiples definiciones por diferentes autores. Algunos, aunque no existe un acuerdo general entre autores y profesores sobre lo que es esta definición, sí existe unanimidad en que es considerada como una ciencia aplicada. En 1965, en una reunión internacional de expertos de la FAO, se definió que el término zootecnia se aplica a la ciencia de la cría, sanidad e higiene animal, o bien ciencia de la producción y sanidad animal. Toda definición de zootecnia debería incluir lo siguiente: considerarla como una ciencia aplicada, considerar a los animales como sujetos productivos y por ello útiles al hombre, abordar la producción de los animales bajo un enfoque económico, tener presente lo que es la sanidad e higiene de los animales en producción. La expresión higiene incluiría los factores dependientes del ambiente que ejercen sus efectos sobre los animales y que influyen positiva o negativamente sobre su producción. También es necesario aclarar que el concepto de producción animal utilizado modernamente es en cierto modo la respuesta anglosajona de la palabra zootecnia, que se ha instalado de manera generalizada y que muchos consideran de significado equivalente. Como mencionamos anteriormente, consideramos a los animales como sujetos productivos y por ello útiles al hombre. Nos pueden proporcionar alimento y generar la materia prima para la industria. Mencionando las diferentes especies, podemos obtener del bovino la leche, la carne. También el estiércol lo podemos aprovechar. Del caprino, leche, carne. Del ovino, leche, carne, piel, lana. Del área avícola tenemos la carne, huevos. De la abeja podemos obtener la cera, la miel, propóleo, la pitoxina, la cual también es utilizada en la industria de la medicina. Bueno, como mencionábamos que esta ciencia tiene por objeto estudiar los procedimientos que nos permiten obtener de los animales la mejor utilidad y el rendimiento más elevado. Para ello debemos de cumplir con las necesidades básicas de todo animal, como ser la nutrición, el aseo, el agua, aire libre y la salud. Por ello también hablaremos sobre el bienestar animal, ya que es una pieza fundamental en todo sistema de producción. Bien, ¿qué sabemos o qué es bienestar animal? El bienestar animal es algo que no se ve, pero se siente. Debe ser ley primordial en las empresas pecuarias para que la productividad se incremente y además tener una buena incidencia respecto a las tecnologías de punta en las instalaciones. Todos sabemos que no se trata de cuestiones de ética o morales, puesto que
Un buen trato a los animales redunda en excelentes resultados productivos y por ende económicos. Como podemos ver en la imagen, el buen trato es un buen negocio. Pero bueno, ¿cómo podemos evaluarla? Para esto hay diferentes protocolos, ya establecidos, como ser los protocolos AWIN, el cual es un proyecto europeo, el cual desarrolla protocolos e indicadores científicos para diferentes especies con los que identifican el modo ideal de mejorar su bienestar. En el bienestar animal de todo animal debe haber un funcionamiento adecuado del animal, un buen estado emocional del animal y que el animal pueda expresar conductas propias de su especie, como por ejemplo, digamos, en el bovino y en el porcino, la conducta del reposo, que ellas se puedan reposar. Por ejemplo, digamos, en las aves, la conducta de osar o explorar, y que también se presenta en lo que es el porcino. La conducta de socializar, que esta es general en todas las especies. Ahora entrando a lo que son los factores que intervienen en un sistema de producción, en la zootecnia o la producción animal esta es sostenida por 4 pilares que como si fueran las patas de una mesa, la sostienen por igual, es decir, que cada una de ellas soporta el mismo peso y que si alguno de estos falla o pierde el equilibrio, entonces se cae toda la mesa. ¿Cuáles son estos pilares? La sanidad, la alimentación, el manejo y la genética. En esta unidad hablaremos de 3 de ellas, como ser la nutrición, la sanidad y el manejo. ¿Por qué es importante la nutrición? Bueno, hay 2 conceptos básicos en la nutrición animal, lo que es la nutrición y la alimentación. Como vemos, la alimentación es el proceso de suministrar alimento al animal como un vehículo de los requerimientos nutricionales del alimento, ¿verdad? Se debe tener en cuenta su origen, composición, digestibilidad y procesamiento. En cambio, la nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales un animal ingiere y utiliza todas las sustancias requeridas para su mantenimiento, crecimiento, producción o reproducción. La práctica de alimentación es trascendental en la producción animal, ya que es una necesidad de tipo primaria natural de los animales. Una nutrición adecuada es además una buena barrera para ciertas enfermedades y es la base de la producción. El arte de alimentar al ganado se basa fundamentalmente en 3 aspectos, como ser la evaluación de los alimentos para conocer su riqueza en nutrientes, los requerimientos nutricionales de los animales en las diferentes etapas de vida y de proceso productivo, y el consumo. Aquí tenemos lo que es el objetivo de la nutrición animal, como ser en la producción animal, en los animales de compañía y en el humano. Como vemos, en la producción animal el objetivo principal es gestionar y aplicar los principios científicos, nutricionales y económicos para proveer los nutrientes a los animales domésticos para asegurar una adecuada salud y bienestar animal que permita optimizar la eficiencia productiva de una forma sostenida y viable económicamente para la producción de alimentos y satisfacer la demanda de la humanidad. Como vemos, ahí también está lo que es la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Aquí tenemos 5 de los principales nutrientes y sus funciones, como ser los carbohidratos, los cuales se transforman en una fuente de energía para el cuerpo y el cerebro y mantienen la temperatura corporal. Los lípidos o grasas, los cuales se convierten en materiales para elaborar la energía, el cuerpo, la membrana celular y las hormonas, y ayuda a la absorción de las vitaminas liposolubles. Las vitaminas
las cuales regulan la función del cuerpo y apoyan a los 3 principales nutrientes para trabajar de manera eficiente. Hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Son necesarias para el crecimiento y mantenimiento del esqueleto e intervienen en procesos metabólicos. Las proteínas, que componen los órganos como músculos, tejidos, enzimas, hormonas, entre otros. Las proteínas se componen de aminoácidos. Los minerales, los cuales promueven las reacciones químicas en el cuerpo, convirtiendo en enzimas. Su función es regular la presión osmótica del cuerpo y los componentes de este. Trabaja para la formación de huesos y dientes, la regulación de la temperatura corporal. Se componen de las enzimas, hormonas y mantenimiento funcional de los músculos y nervios. Como podemos observar aquí, tenemos lo que es el sistema digestivo de diferentes especies, como ser el sistema digestivo de los animales monogástricos, como ser cerdos, aves, equinos y conejos. Como vemos en la imagen, el cerdo es un animal monogástrico que posee órganos digestivos parecidos a los de las personas. Con el proceso de la digestión se descomponen los nutrientes y se absorben en el intestino delgado. Las aves tienen órganos digestivos relativamente cortos en comparación con otros animales. La boca carece de dientes, tiene un ensanchamiento en el estómago llamado buche. Le sigue el estómago glandular o verdadero, donde se realiza la digestión enzimática de los alimentos. Posteriormente, el alimento pasa al estómago muscular, lo que le llamamos molleja, donde los alimentos son fraccionados a partículas más pequeñas que facilitan su absorción, pasando al intestino delgado, donde los nutrientes son absorbidos. Las partículas no degradadas pasan al intestino grueso y se alojan en el ciego, donde se descomponen para su posterior aprovechamiento. Los equinos y conejos basan su alimentación en hierba. Han desarrollado su ciego, donde se aloja un gran número de microorganismos, los cuales descomponen la celulosa que no pueden ser digeridas en el tracto digestivo superior. En el ciego se producen ácidos grasos volátiles que se absorben como fuente de energía. Aquí tenemos el sistema digestivo de los animales poligástricos, como ser bovinos, ovinos y caprinos. Los poligástricos preguntando sobre el módulo. Los animales poligástricos poseen preestómagos, como ser el rumen, retículo y el omaso, y un estómago verdadero llamado abomaso, donde se secretan enzimas digestivas. El primer estómago, llamado rumen, es el más grande y contiene la mayor cantidad de microorganismos. Los alimentos digeridos se descomponen y fermentan bajo la acción de los microorganismos en el rumen, produciendo ácidos grasos volátiles que son absorbidos posteriormente por los animales, y estos son una fuente importante de energía. A su vez, los microorganismos crecen mediante la utilización de una fuente de nitrógeno. Estos microorganismos, al morirse, forman una proteína microbiana que llega hasta el abomaso, el estómago glandular, donde se conforman los aminoácidos. También estos microorganismos pueden producir vitamina del complejo B. En dependencia del tipo de alimento suministrado a los rumiantes, como ser concentrados y forrajes, la producción de ácidos grasos volátiles varía. Por ejemplo, si le suministramos una mayor cantidad de concentrado, la proporción de ácido propiónico es mayor que el acético, lo cual incrementa la producción de leche, pero disminuye la proporción de grasa en la leche. En caso contrario, si le suministramos una mayor cantidad de forraje, la proporción de ácido acético es mayor, disminuyendo la producción de leche e incrementando la grasa en la misma. Los alimentos que se utilizan en la alimentación del ganado se pueden clasificar en alimentos voluminosos y alimentos concentrados. Los alimentos voluminosos son pastos, forrajes,
ni residuos agrícolas como el bagazo de caña de azúcar y la paja de arroz. Por lo general son voluminosos, poco digestibles y tienen pocos nutrientes. Sin embargo, cuando los pastos son jóvenes, su digestibilidad y valor nutritivo en materia seca son altos. Después de espigar y florecer, aumentan gradualmente los componentes digeribles y no digeribles como lignina y disminuye el valor nutritivo de tallos y hojas de pastos, almacenándose los nutrientes en el fruto de las plantas. Los alimentos concentrados son aquellos de origen animal y vegetal que pueden ser proteicos o energéticos. Pueden estar contenidos en frutos, granos, subproductos de procesamiento de grano o el alimento basado en harinas de algunos animales, como ser la harina de pescado. Generalmente son menos voluminosos y presentan una mayor digestibilidad y valor nutritivo. Los granos de cereales son ricos en carbohidratos, proteínas y lípidos, dependiendo de la especie, gramínea o leguminosa. Pasando a lo que es la sanidad, vemos que la importancia de la sanidad animal frente a la salud pública es especialmente significativa en el ámbito del diagnóstico y la prevención de zoonosis, enfermedades animales que pueden transmitirse a los humanos a través del consumo. Sumado a esto, tenemos que el comercio internacional de animales y sus productos es cada vez más intenso. Las enfermedades de estos animales no reconocen fronteras y cualquier problema de salud se puede internacionalizar. Para controlar y evitar la transmisión de estas enfermedades entre animales y la población se debe de hacer uso del servicio de la sanidad animal, ya que constituye el instrumento de detección de enfermedades en los animales. La clasificación de las enfermedades se puede clasificar, ya sea según su etiología, como ser las carencias metabólicas, los cuales en muchos casos tienen la causa en la alimentación diaria y la enfermedad avanza muy rápido o muy lento. Por lo tanto, la tendencia siempre es de no detectar la anomalía a tiempo. Algunas causas: fallas del aparato digestivo o del hígado para sintetizar, bajo nivel de nutrientes, una ración mal preparada nos puede provocar carencias en el organismo del animal, ¿verdad? Carencias nutritivas. Deficiente absorción de un elemento puede ser una metabólica. Tenemos, según lo que es también en la etiología, las infecciosas. La infección se desarrolla cuando un microbio invade el organismo del animal, lo cual entra por una puerta de entrada. Esta puede ser una herida, por ejemplo, y esta le gana al sistema inmunológico del animal. Cuando tal vez el animal no cuenta con sus vacunas, tiene un sistema inmunológico débil, no está bien alimentado. Por lo tanto, para desarrollar la infección son necesarios estos tres elementos: la presencia del microorganismo, la invasión por una puerta de entrada y la disminución de la inmunidad, esto ocasionando la enfermedad. Como vemos, existen 4 tipos principales de microorganismos, como ser los virus, bacterias, hongos y protozoos. Según la duración, existen enfermedades que aparecen y se desarrollan rápidamente o lentamente. Estos pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son las que se manifiestan rápidamente, pero con corta duración. Y las crónicas son las que la duración es lenta. Creo que ahí está mal escrito. Bueno, puede durar mucho tiempo, en ocasiones toda la vida, como por ejemplo, digamos, una artritis o un cáncer. Según la frecuencia, como vemos aquí, tenemos las esporádicas. Estas solamente se producen en algunos casos en la población, por ejemplo, la encefalitis equina.
Las endémicas, estas son exclusivas de una región concreta donde se registran casos de manera habitual, la brucelosis. Las epidémicas, esta ataca a un gran número de animales en un periodo corto de tiempo, como ser las enfermedades respiratorias. También tenemos que si afecta a muchos países o incluso todo el planeta, se denomina pandemia, como por ejemplo el coronavirus, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la influenza, en caso de enfermedades que afectan en una zona mantenida en el tiempo, se trataría de una endemia. Y también tenemos los mecanismos de transmisión de enfermedades, el mecanismo por el cual el agente patógeno se transmite desde la puerta de salida del reservorio o la fuente de infección a la puerta de entrada del huésped o animal sano. Estas pueden variar. Aquí tenemos la transmisión horizontal, la directa, por medio del coito, mordeduras, roces, estornudos. La indirecta a través de seres animados, como ser los roedores, o seres inanimados, como ser el agua o el alimento. Y la transmisión vertical, la cual puede ser congénita, como ser adquirida en el momento del desarrollo del feto, o hereditarias, según lo que es el agente patógeno transmitido del padre a la cría. Bueno, en cuanto a lo que es el manejo, para las buenas prácticas pecuarias es fundamental la bioseguridad, ya que ningún programa de prevención de enfermedades funciona sin su práctica. Comprende la planificación e implementación de un conjunto de normas operacionales, cuyo objetivo principal es la protección de los lotes contra la entrada de cualquier organismo patógeno. Si bien puede o no haber un modelo fijo que pueda ser aplicado en todas las situaciones a la hora de elaborar un programa, se debe de tener en cuenta lo que es la alimentación adecuada y nutrientes balanceados, un ambiente de la crianza en el ganado que esté libre de estrés, medidas de salud para el acceso de personas y vehículos, medidas de control de plagas de animales pequeños. De todos los fallos posibles en la bioseguridad, la introducción de nuevos animales y el tránsito de vehículos y personas son los que imponen el mayor riesgo en la salud de los animales. El control de estos factores debería ser una prioridad, la prioridad más alta en la granja. También tenemos las prácticas de higiene en la finca, procesamiento adecuado del estiércol del ganado, la implementación del programa de vacunación y el aislamiento o cuarentena en el manejo del ganado. Bueno, aquí tenemos las medidas de limpieza, lo cual es las medidas de limpieza y desinfección son aquellas que llevan a la destrucción o suspensión de los agentes de la enfermedad fuera del organismo, o sea, del medio exterior. Entre lo que son estas medidas de limpieza y de desinfección, el efecto del desinfectante es necesario utilizar, por ejemplo, digamos, la concentración, temperatura y pH adecuado, y debe de tener el tiempo suficiente para actuar tomando en cuenta la seguridad de los animales y el ser humano. Para la desinfección podemos utilizar lo siguiente que se ve en el cuadro, como por ejemplo lavar a vapor, luz solar, la cal, la cual se puede utilizar dentro y fuera de la granja, como por ejemplo cuando limpiamos en el aprisco de los ovinos, después de retirar lo que son las heces, aplicamos cal, jabón, hipoclorito de sodio y agente de yodo. También es importante tener lo que es el calendario sanitario, el cual se encuentra entre las prácticas más importantes que se deben realizar para el control de una explotación en un determinado tiempo. Las prácticas incluyen vacunación, desparasitación, vitaminación, pruebas diagnósticas, desinfección de instalaciones y equipos.
También tenemos de tener en cuenta que la vacuna previene, no cura. Una vacuna no sustituye de ninguna forma las buenas prácticas de manejo. Debemos tener en cuenta que las prácticas de manejo, prácticas sanitarias o de otra índole, varían de acuerdo a la especie en la cual estemos trabajando. Y también debemos tener en cuenta que durante y después de la vacunación no se deben de suministrar antibióticos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los calendarios sanitarios que se deben de aplicar en las diferentes especies, como ser bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, conejos. Bueno, jóvenes, muchas gracias.